Vamos a dar comienzo a la tercera charla, La salud de las mujeres hoy, con la doctora Ana Oronel. Ya estaba presente en la primera charla la doctora Ana Oronel, médica tocoginecóloga, especialista en patología de tracto genital inferior y colposcopía, médica de planta de Casa de la Salud de la Mujer de Mendoza y programa de prevención del cáncer de cuello uterino y de mama de la provincia de Mendoza, médica especialista en TGI, tracto genital inferior, del Instituto Gineco-Mamario, actual presidenta de la Sociedad Mendocina en Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Bueno, bienvenida, Ana. Hola, Vanina. Buenas tardes, muchas gracias por convocarme desde el Poder Judicial. La verdad que me encanta, es un placer para mí estar charlando un rato con todas ustedes de temas tan importantes como es la salud ginecológica. Bueno, te damos la bienvenida desde la salud, desde la Dirección de la Mujer, a cargo de la doctora Emiliana Lilloy, que quizás se conecta enseguida, y la ministra coordinadora, la doctora María Teresa Dey, que bueno, nos apoya en todo este tipo de iniciativas. Bueno, si quieren, empiezo por compartir pantalla. Las consultas, ¿preferís que las vayan haciendo a lo largo, que vayas presentando o si no al final? Bueno, lo vamos a ver. Si quieren, cuando voy terminando cada tema, ahí vamos viendo si surgen algunas consultas y las vamos respondiendo ahí nomás, así no nos olvidamos. ¿Te parece? ¿Cómo se ve ahí? ¿Bien? Perfecto. Bien. Bueno, bárbaro. Hoy entonces nos convoca este tema al que titulé enfermedades ginecológicas más frecuentes, empezar o comenzar a detectarlas desde la casa. A ver, ahí vamos. El contenido, bueno, en el primer tópico vamos a hablar de lo que tenemos que saber sobre enfermedades de transmisión sexual, entre ellas las más frecuentes que son el VIH, la sífilis y el herpes. El segundo tópico es tengo verrugas por HPV y ahora qué hago, diagnóstico preciso para no alarmarnos. Y el tercer tópico es infecciones de la vulva y de la vagina, las más importantes y frecuentes que son la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana. Bueno, para empezar entonces con las enfermedades de transmisión sexual, sabemos que son infecciones que se transmiten durante el sexo vaginal, anal y oral. Son transmitidas por el semen, por el fluido preseminal, el fluido vaginal, la sangre y el contacto piel con piel. En muchos casos pueden ser asintomáticas. ¿Qué es importante de esto? Nosotros a veces pensamos que las enfermedades de transmisión sexual solamente están y viajan los virus, bacterias, hongos por la sangre, y no es así. Por ejemplo, tenemos que por el fluido vaginal y preseminal, tanto como seminal también, se transmite el VIH, aparte de por la sangre y también por la transmisión vertical de la madre al hijo. Entonces también es muy importante tener en cuenta estas vías de transmisión. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener en general las enfermedades de transmisión sexual? Podemos tener verrugas, llagas o ampollas alrededor de la boca o de la zona genital, dolor pelviano, que existe entre el ombligo y los genitales externos, la picazón y enrojecimiento del área genital, secreciones de pus o de un fluido o de un flujo que no es el normal por la vagina, el pene o el ano, ardor y dolor al orinar o defecar, la dispareunia es el dolor mientras mantenemos relaciones sexuales, el flujo vaginal anormal con olor fuerte, desagradable, o también un sangrado vaginal fuera de la menstruación o tras una relación sexual. Esto nos tiene que alarmar y nos tenemos que preguntar, me parece que nada de esto es normal lo que me está sucediendo, voy a consultar por esto. Miren este dato que es súper interesante. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cada día más de 1 millón de personas adquieren una enfermedad de transmisión sexual. Me parece un montón. Si uno habla de 1 millón de personas, bueno, todos los días 1 millón de personas se contagian de una infección de transmisión sexual.
Y cada año se producen 557 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual curables. ¿Cuáles pueden ser? La gonorrea, la clamidia, sífilis y la tricomona, entre la población en edades de 15 y 49 años. Entonces, como decíamos recién, las enfermedades de transmisión sexual se propagan a través de la sangre, el semen, fluidos vaginales o corporales, por supuesto teniendo relaciones sin preservativo. Desde la madre al hijo, durante el embarazo o el parto, durante las transfusiones de sangre o trasplante de órganos y a través de compartir agujas o algún material descartable con una persona infectada de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay muchas bacterias, virus y parásitos transmisibles por vía sexual. Las más frecuentes son, dentro de las bacterias, la gonorrea, que la bacteria que la transmite es la Neisseria gonorrhoeae, la sífilis y la clamidia. Dentro de los virus, el VIH o HIV, el herpes tipo 2 o herpes genital, el HPV, el virus de la hepatitis B, y dentro de los parásitos la más frecuente son la tricomoniasis producida por la Trichomona vaginalis. Vamos a hablar de las más frecuentes. La idea de tener una charla, primero es que sea un ida y vuelta, no un monólogo mío, y segundo es que yo quiero, van a ver algunas fotitos que por ahí impresionan un poquito, pero bueno, yo se las pongo a modo realmente de que ustedes puedan ver qué es lo que pueden llegar a tener para sospechar que es una enfermedad de transmisión sexual. Y les voy a presentar las más frecuentes. Vamos a arrancar con el HIV. Lo primero que quiero hacer es diferenciar, ¿no? Porque muy poco sabemos realmente cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. El VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es el virus, es el bichito. Este daña el sistema inmunitario al destruir a un tipo de glóbulo blanco que combate las infecciones. Esto lo pone en riesgo de tener otras infecciones y enfermedades. En cambio, el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa final de la infección por HIV. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado, muy debilitado por el virus y produce muchas enfermedades que se llaman marcadoras. No todas las personas con HIV desarrollan SIDA. ¿Por qué? Porque cuando el diagnóstico es precoz y nosotros damos tratamiento, nunca llegamos a tener este síndrome de inmunodeficiencia porque el virus no llega, digamos, a infectar tanto y a dejar sin nada de células nuestro cuerpo como para debilitarnos de esa manera. Esa es la diferencia. Entonces, las vías de contagio del SIDA, la sangre, el semen, el flujo vaginal y la leche materna. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la transmisión del HIV se lleve a cabo? Esto es re importante, chicas. Primero, obviamente, que el virus tiene que estar presente en una de las dos personas que van a tener la relación. Segundo, tiene que haber suficiente virus. No es que con un poquito de virus yo me voy a contagiar HIV. En la sangre, por ejemplo, el virus está muy concentrado. Siempre el virus donde más está es en la sangre. Una pequeña cantidad de sangre es suficiente para infectar a alguien. Pero la misma cantidad de otro fluido, como puede ser el flujo vaginal, no permitiría la transmisión porque el VIH está mucho menos concentrado en esos fluidos. Por lo tanto, necesitamos más cantidad del fluido vaginal para producir la infección, que por ahí una gota de sangre lo infectaría perfectamente a la persona, ¿no es cierto? Entonces, segunda condición, que tiene que haber suficiente cantidad de virus. Y tercera condición, que el VIH debe entrar en la corriente sanguínea para producirse la infección. No es suficiente haber estado en contacto con un fluido infectado para contraer el virus. La piel no permite el ingreso de VIH, no permite que el VIH se introduzca en el cuerpo. Entonces, el VIH puede entrar solo a través de la inyección directa de sangre que contenga el virus o a través de las membranas mucosas. Cuando entra por la piel es porque tiene que haber una herida, ¿sí? La mucosa es distinta, como por ejemplo la mucosa de la vulva, la parte interna, o la mucosa vaginal, ¿sí? Ahí sí, por trasudación del virus pasa directo y va a la corriente sanguínea.
no todas tienen el mismo riesgo, no todas las relaciones sexuales. La penetración anal o vaginal sin preservativo tiene un riesgo muy elevado de infección, tanto para quien realiza la penetración como para quien es penetrado. Por ejemplo, el sexo oral, esto es re importante, es una práctica de bajo riesgo para la infección del VIH. La única persona que corre ese riesgo es quien pone la boca, pero aún así la transmisión del virus es imperceptible, es muy improbable, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque la cavidad bucal es un entorno muy hostil para el virus. Nosotros siempre tenemos esa duda, ¿viste? De, tengo relaciones orales, ¿qué me pasa? ¿Me contagio? Y no es tan fácil contagiarse. El VIH tiene poco tiempo de vida al entrar en contacto con el aire y más con la saliva, porque la saliva contiene enzimas, proteínas que desactivan el virus, dificultando que el virus llegue al torrente sanguíneo. Sin embargo, la presencia de llagas o heridas que tenga yo en la boca que me abren el paso al torrente sanguíneo puede facilitar la entrada al virus en caso de recibir una eyaculación con suficiente carga viral. Acuérdense también que en el resto de los fluidos que no son la sangre también hay baja cantidad de virus. Otras prácticas sexuales, como por ejemplo los besos, la masturbación mutua, las caricias, no tienen ningún riesgo de infección. Acuérdense que el VIH piel con piel no se transmite. Si se tienen infecciones de transmisión sexual, otras aumentan el riesgo, obviamente, de producir la infección por VIH. ¿Cuáles son los síntomas del VIH? Los primeros signos de infección, ni bien me contagio, pueden ser síntomas similares a los de la gripe. Es una gripe fuerte, que no se va fácilmente. ¿Qué pueden tener? Fiebre, escalofríos, sarpullido, sudoración nocturna, transpirar mucho durante la noche, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, llagas en la boca. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecen en un plazo de 2 a 4 semanas. Esto se le llama infección aguda por HIV. Una vez que yo tengo este síndrome gripal fuerte, se va, ¿sí?, dentro de las 2 a 4 semanas y luego empieza lo que es la fase crónica, que es asintomática. Ahí el virus empieza como a avanzar dentro del torrente sanguíneo, a matar o a destruir estas células tipo glóbulos blancos, y lo que hace es dejarnos sin defensas, y la próxima manifestación probablemente sean meses o años, si es que no nos testeamos antes, con una enfermedad difícil de curar porque ya no tenemos defensas. Ahí se sospecha, se hace un test y ahí la prueba puede ser positiva. ¿Cuál es la única manera de diagnosticarlo? Mediante la prueba del VIH en sangre. Esto es sumamente importante que lo hagamos, chicas, como testeo. Yo siempre les digo a mis pacientes por screening que lo hagan todos los años. Una vez al año, cuando se piden los análisis de sangre, siempre pídanle a su médico de cabecera, sea ginecólogo, sea médico clínico, que le haga, o cualquier médico lo puede pedir, por supuesto, que le haga el testeo de las serologías, de todas las serologías. Serologías quiere decir enfermedades de transmisión sexual en sangre. Ojo con el periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de ventana? Es el periodo desde que se inocula el virus hasta que una prueba de laboratorio puede detectar que el virus está en la sangre, que es positiva. Hay distintos tipos de pruebas que se hacen en el laboratorio contra anticuerpos y antígenos, así que es importante, si uno tiene una relación de riesgo, ir al laboratorio y preguntar qué prueba le están haciendo y qué periodo de ventana tiene, porque si sale negativo, obviamente hay que volver a repetirlo. Normalmente es entre los 45 y los 90 días según la prueba que les hayan hecho. Eso es muy, muy, muy importante. El periodo de ventana siempre lo debemos tener en cuenta cuando tenemos una infección de riesgo y volver a repetir el test si es negativo dentro de los 45 a 90 días. Lo más importante, obviamente, cuidarse. Tenemos los preservativos masculinos que conocemos, los femeninos que hace poco se comercializan en Argentina, y es una gran noticia, y no olvidarnos entonces del sexo oral, que por más que la transmisión es mucho más baja, tenemos que usar el campo de látex. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Seguimos?
¿Vani? Bueno, sigamos. No, no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la vaya escribiendo en el chat, ¿te parece? Sí, bárbaro. Vamos a seguir con la sífilis. La sífilis es otra enfermedad de transmisión sexual sumamente frecuente. También cada vez hay más casos de sífilis en Argentina. En Mendoza hay mucha sífilis. ¿Y qué es? Es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Es una bacteria, no importa cómo se llame, que afecta tanto varones como mujeres. Puede ser congénita, transmitido de la madre al hijo durante el embarazo, o adquirida, transmitida por vía sexual o por transfusión de sangre. Hasta ahí venimos igual que el VIH. Es una enfermedad fácil de tratar y curar, acuérdense de esto. Sin embargo, en casos de no ser detectada a tiempo y tratada, puede generar complicaciones a largo plazo. ¿Cómo se transmite? Se transmite obviamente por relaciones sexuales, vaginales, anales u orales, sin preservativo con una persona que tenga la bacteria de la sífilis, a través del contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas. La sífilis puede aumentar el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ya que las úlceras producidas por la sífilis hace que sea más fácil transmitir y contraer cualquier otra enfermedad. Ya habíamos hablado antes que un lecho abierto en la piel o mucosa es una vía de permeabilidad de cualquier otro virus o bacteria que también se transmita por la relación sexual. Los síntomas, tenemos 3 fases en la sífilis. Tenemos una fase primaria, que es el contagio, que se presenta. ¿Qué es lo que presenta? Se presenta una pequeña llaga o úlcera llamada chancro. Ahora se las voy a mostrar. Que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde hubo contacto con la bacteria. Las zonas más frecuentes de que aparezca el chancro son la boca, el ano, la vulva, la vagina o el pene. Generalmente es única, tiene bordes con relieve, la úlcera en general no duele, y sumado a que puede ocurrir en lugares de que no se ven, como por ejemplo la vagina, el recto o la garganta, puede pasar desapercibida. Esto es lo más importante, es indolora. Entonces, por ahí, si nosotros no nos estamos mirando la vulva, no la vamos a ver. Este chancro o úlcera desaparece sin ningún tipo de tratamiento después de unas semanas. Y miren cómo es. Así se ve, ¿de acuerdo? Yo puse una foto de la boca porque la vulva me parecía como un montón. Después voy a poner unas fotos de la vulva, pero esta misma úlcera la podemos ver en los labios menores y también en la zona de los labios mayores de la vulva. Y nos tiene que hacer pensar de que puede ser una sífilis. Cuando esta úlcera desaparece, hay un momento, una fase latente, entramos en una fase secundaria, ¿sí? Estamos hablando de que me contagié, me apareció esta úlcera, como es asintomática no me la vi, por lo cual no hice tratamiento y la enfermedad sigue avanzando. En la fase secundaria, ¿qué ocurre? Un tiempo después de desaparecida la llaga, como hablaba recién, puede aparecer erupción, ronchas en el cuerpo, sobre todo en el tronco, las palmas y las plantas de las manos y de los pies. También puede aparecer lesiones en boca, fiebre, aumento generalizado del tamaño de los ganglios o adenomegalias. Esta es la fase secundaria, el sarpullido en todo el cuerpo. Ahí tenemos otra posibilidad de sospechar la sífilis. También dura de 2 a 4 semanas. Pasa esta erupción y tenemos otra fase latente. No hay síntomas y puede permanecer de esta manera durante muchos años. Ya acá se alarga mucho la fase latente. Hasta que, si tampoco hacemos tratamiento, tenemos una fase terciaria donde la bacteria o la sífilis se va a órganos sólidos como pueden ser el cerebro y el corazón. Entonces puede provocar dificultad del movimiento de brazos y piernas, parálisis, entumecimiento, alteraciones visuales y enfermedades del corazón. Estamos hablando a muy largo plazo. Todo lo que les estoy contando es la sífilis en su evolución natural sin que nada haya mediado en tratamiento en ninguna de las fases. Entonces, ¿cómo se detecta? Simplemente ante la sospecha
se detecta con un análisis de sangre, lo mismo que el VIH. Si tuviste o tenés alguno de los síntomas de la infección, o si tenés o tuviste una pareja sexual que te contó, mira, ¿sabes qué? Me hice un análisis y tengo sífilis o tuve sífilis, deberías hacerte el análisis. Además, se les debe realizar a todas las personas embarazadas, siempre, bueno, seguramente hay muchas mujeres aquí que han estado embarazadas y les hacen 3 testeos de sangre durante el embarazo, uno en cada trimestre, ahí se pide VDRL, que así se llama la prueba. ¿Cómo se trata? Miren esto. La sífilis se trata y se cura con penicilina, que es un antibiótico. Una dosis en la sífilis primaria de penicilina hace que desaparezca la bacteria. Es súper tratable y curable. El tema es cuando nunca hacemos el diagnóstico y el tratamiento y evoluciona. ¿Cómo se previene? La única forma de disminuir el riesgo es, como en todas, usar preservativo de forma correcta y consistente. Bueno, y vamos a la tercera y última, que es el herpes virus tipo 2. Muchas mujeres, seguro más de una de las que está acá en esta charla, ha tenido herpes genital. Es una enfermedad de transmisión sexual que causa el herpes genital, así se llama, o de tipo 2, y se contagia por contacto piel con piel. La mayoría de las personas infectadas con el virus del herpes no presentan síntomas o estos son muy leves en la primera infección. Es muy normal que la primera infección, el primer contacto con el herpes e infección lo tengamos durante la adolescencia, nuestras primeras relaciones sexuales. Luego de ahí, el herpes ingresa a piel y se aloja en el ganglio nervioso más cercano, a donde después, con una bajada de defensas, va como a revivir ese herpes y va a producir la lesión que ahora les voy a contar cómo es. La mayoría de las personas infectadas con el virus entonces no presentan síntomas o son muy leves. Los síntomas, cuando sí los da, comienzan entre 2 y 12 días después de la exposición al virus. Y estos son algunos síntomas posibles. Lo primero que ocurre es la picazón de la piel de la vulva. Luego se genera un dolor ardor quemante, pero es quemante a tal punto de que cuando me siento en el baño y pasa o roza la orina por la piel, sentís que se te prende fuego, literal, así se los digo para que lo entiendan. ¿Qué se forman? Pequeñas vesículas en la vulva, ano, periano o pene. Luego esas vesículas se rompen y generan úlceras dolorosas, que se forman cuando las vesículas se rompan o exudan y sangran. Luego de que se rompen, porque hace todo un ciclo el virus, se generan las costras que se forman a medida que las úlceras se curan. Y otra cosa que da, que ya lo aclaré antes, es la micción muy dolorosa, pero la micción viene por el contacto de la orina con la superficie donde está la vesícula. Y estas son las lesiones que da para que ustedes lo vean. La idea de ponerle fotos es porque yo quiero que se miren la vulva, no se lo van a diagnosticar, me van a venir a ver, van a ir a ver a la ginecólogo, pero sí que tengan idea de lo que puede llegar a ser y que no se alarmen y que no se asusten, porque todas estas enfermedades, sobre todo la sífilis y el herpes, con un tratamiento andan muy bien. Obviamente que el HIV también, pero ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos las vesiculitas agrupadas del herpes genital. Y hasta aquí las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Hablamos de VIH con un síndrome gripal que aparece, después desaparece y ya no tiene más síntomas. Hablamos también de la sífilis con el chancro, que es esa úlcera de borde sobrelevada, es indolora, que se las mostré también en foto, y el herpes, que son este conjunto de vesículas que luego se destechan y que queman fuego. ¿Vamos bien hasta ahí? Una consulta, estas vesiculitas se dan en la parte interna, ¿no? De la vulva, porque a veces... Sí. Sí, porque a veces... Piel o mucosas, ¿por fuera o por dentro? Bien. Porque a veces cuando nos depilamos pueden aparecer como pequeñas irritaciones de los poros, sí, que se puede confundir, que se pero asemejan. bueno. Muy buena pregunta, Claro. porque a la visual, por ahí podemos ver ese poro o ese folículo piloso que cuando nosotros, sobre todo cuando nos depilamos con cera y eso, se queda como al descubierto,
pero son puntitos rojos. Acá estamos hablando de otra cosa. Y aparte que la sintomatología es totalmente distinta. La paciente no se puede sentar. Bien. Arde. Arde, quema, duele mucho. ¿Sí? Bien. Obviamente que el tratamiento del herpes también es con un antiherpético y anda muy bien el tratamiento vía oral y vía tópica también. El punto está en que el herpes, como les contaba antes, normalmente no se va, nosotros lo que hacemos es tratarlo, curarlo, pero puede persistir en el ganglio nervioso más cercano a la lesión y cuando las defensas de uno bajan, puede volver a aparecer la lesión nuevamente. Ahora vamos al tópico. Consulta? ¿Cómo? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Lo repetimos, bueno, lo pueden hacer a través del chat. Perfecto. Pasamos al tópico número 2. Ya hablamos un poco en la charla anterior de la infección por VIH. En la charla anterior me encargué más de hablar de vacunación y de los tipos de alto riesgo que son los que producen el cáncer, pero acá, como me interesaba hablar de las lesiones vulvares, ¿sí?, más frecuentes y saber diferenciarlas y conocerlas, vamos a hablar de las verrugas producidas por el virus del HPV. El virus del papiloma humano es una familia de virus, muchos, hay cercano a 200, que pueden afectar la piel y mucosas de los genitales, externos e internos, la boca y el ano. Hay dos tipos de virus, y los dividimos en dos clases, de bajo riesgo y de alto riesgo. Los VPH denominados de bajo riesgo se asocian a lesiones benignas, como son estas verrugas que les voy a mostrar ahora, y no evolucionan nunca a lesiones que puedan producir un cáncer. Se transmiten por contacto piel con piel. Esto es importante porque aquí ya no podemos hacer un análisis de sangre para identificar si está o no está el virus. Simplemente la única manera que hay de investigarlo, bueno, ya lo voy a contar más adelante. El virus es de muy fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas, cercana al 80%, va a contraer uno o varios tipos de HPV en algún momento de su vida. Eso es re importante porque las pacientes, a veces cuando les dicen o les decimos nosotros que tienen VPH, se alarman muchísimo, se angustian muchísimo, y tener hoy VPH no estamos hablando de que sea una enfermedad mortal ni que vaya a complicarnos demasiado, sino que la gran mayoría de las pacientes o de los pacientes, cercano al 90% de las infecciones son transitorias, el virus saluda, pasa y se va. Algunas presentando verrugas, algunas presentando otras lesiones de bajo grado en cuello, vagina, vulva, ano, pero no evolucionan al cáncer. Entonces, la mayoría de las veces, ya lo dije, me adelanté, la infección por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. En general, los VPH de bajo riesgo producen verrugas en los genitales o ano, que son protuberancias o abultamientos, bultitos que pueden ser de diversos tamaños y formas. Y el más frecuente tiene forma, el que más se ve, el más común, tiene forma de coliflor. Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el virus. Los tipos de VPH que producen verrugas no llegan a ser cáncer, así que no nos tenemos que asustar. Esto es recontra importante. Y miren cómo sería una vulva con lesiones por VPH. ¿Lo ven ahí, al coliflorcito? Estas son las lesiones producidas por el VPH. Acá tienen otras, con esto termino, no las quiero asustar, otras formas de presentación. Esas, la de la izquierda, son como granitos, ¿no es cierto? Son más pápulas de superficie lisa, no tan coliflor, ¿no es cierto? De bordes bien lisos y definidos. La de la derecha, ahí sí tenemos más con forma de coliflor. Por supuesto que hay tratamiento para los condilomas, si bien hay 3 terapias que son las que más frecuentemente usamos. Una puede ser un ácido, se llama ácido tricloracético, otra es una cremita que se llama Miquimod, y si no, directamente ir a cirugía y hacer la resección con un poquito de anestesia local de la verruga,
y se cura. El virus del VPH se cura, hay que eliminarlo. A veces, como lo decía, si una paciente tiene las defensas bajas, puede quedar partículas de virus, y cuando uno, digamos, lo cura y luego le vuelven a bajar las defensas, el virus puede reaparecer, pero en muchas pacientes, una vez que lo curamos y las pacientes tienen buena inmunidad, no vuelve a aparecer nunca más. No es, o sea, es mito eso de que una vez que nos contagiemos de VPH lo vamos a tener para toda la vida. Bueno, y por último, las vulvovaginitis más frecuentes. ¿Quién no ha tenido una vulvovaginitis, una cándida, una vaginosis en su vida? Las dos más frecuentes justamente son estas, y quería contarles qué se siente, qué tenemos en cada una para poder distinguirlas y tener una idea de qué podemos llegar a estar teniendo. La candidiasis es producida por un hongo que se llama Candida albicans, y la vaginosis bacteriana producida por la Gardnerella vaginalis en conjunto. Hay varias bacterias, pero esta es la más frecuente. Es una inflamación de la mucosa vaginal y de la piel vulvar. El 75% de las mujeres tienen un episodio en el transcurso de su vida, un montón, y el 50% tienen un segundo o más episodios. Es una de las consultas ginecológicas más frecuentes. La candidiasis producida por la Candida albicans. La vagina naturalmente contiene una mezcla equilibrada de hongos, entre ellos la cándida, y bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente la vagina y la vulva tienen cándida como flora habitual. Ciertas bacterias, entre ellas los lactobacilos, que lo han sentido nombrar seguro, actúan para evitar el crecimiento excesivo de esta cándida, de estas bacterias que producen la vaginosis. El desbalance vaginal, o sea, la disminución de estas bacterias que protegen y el aumento de las bacterias que vienen a ser agresoras en grandes cantidades, es lo que produce la infección. Sin embargo, ese desequilibrio puede perturbarse. El crecimiento excesivo entonces de la cándida provoca los signos y síntomas de una infección por hongos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes entonces? Una paciente con diabetes, el uso de antibióticos, enfermedades inmunosupresoras, el embarazo y el estrés. El estrés es súper, súper importante en este tipo de patologías porque, como les recuerdo, forma parte de las bajas defensas o de nuestra inmunidad baja. Entonces ahí se aprovechan estas bacterias, hongos oportunistas, y hacen infecciones transitorias. Los síntomas son aumento de la secreción vaginal, blanquecina, escuchen esto, con forma de grumos, con aspecto de yogur, es como leche cortada, así se ve. Genera picazón, mucha picazón, dolor en las relaciones sexuales, o dispareunia así se llama, malestar al orinar, sensación de quemazón en la piel de la vulva y las lesiones por rascado. Acá hay un espéculo puesto, y esto es lo que se ve en una paciente. Este es el flujo de una paciente que tiene una cándida. La leche cortada, el flujo espeso, blanco amarillento, ¿sí? El tratamiento médico, por supuesto, con antifúngicos, vía oral, vía vaginal, los óvulos, los famosos óvulos, siempre, óvulos hay un montón, hay que dar el correspondiente, por eso es importante concurrir al médico. Y la prevención, y esto creo que es lo más importante de todo, es la higiene vulvar adecuada, el uso de jabones con pH adecuado, no usar bidet, no usar protectores, ropa interior de algodón, dormir sin bombacha, no higiene excesiva y no duchas vaginales. Esto para evitar, ¿sí?, que la cándida crezca y que baje nuestra inmunidad es súper, súper importante. Mis pacientes que llevan a cabo esto, como yo se los explico bien, y con el uso de un jabón con pH ácido, andan dentro de todo muy bien, si no es que tienen alguna patología, como les expliqué recién, que son como, estaban acá, me voy para arriba, desencadenantes. Y la vaginosis bacteriana es la otra infección vulvovaginitis muy frecuente. Es la más frecuente en mujeres
entre los 15 y los 44 años, es una infección causada por una cantidad excesiva, lo mismo, de ciertas bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina, aumentan las chances de tenerla quienes, las pacientes que tienen muchas parejas sexuales, pacientes que hacen uso y abuso de las duchas vaginales, no hay que hacer duchas vaginales, cambian la microbiota de la vagina, y otras infecciones de transmisión sexual también ayudan a tener la vaginosis. Los síntomas a veces son escasos, pero cuando están, son súper detectables. El aumento de la secreción vaginal, el flujo grisáceo y acuoso, el flujo es líquido, líquido blanco grisáceo y muy feo olor. ¿A qué no saben qué olor tiene el flujo de la vaginosis? Ahí lo dibujé. El olor a pescado. Y ahí tenemos una fotito con un flujo, como ven, mucho más liviano, mucho más acuoso y de ese color característico que es blanquecino, un blanco sucio. Como comentarios finales, bueno, me gustaría dejarles, se los repetí varias veces, usar preservativos en todas las relaciones. Siempre, siempre usamos preservativo. Obviamente que cuando tenemos una pareja estable cuesta más, pero en lo posible tenemos que tratar de usar siempre, es la única manera de no contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual. Hacer el chequeo anual con análisis de sangre para enfermedades de transmisión sexual. Esto es contra importante, hacer el chequeo anual y, por supuesto, si hemos tenido un contacto de riesgo, hacerlo inmediatamente con el médico que más tengamos a mano. Conocernos la vulva, así podemos saber si hay algo fuera de lo normal. Agarran un espejo, mírense la vulva, mírense labios mayores, menores, identifíquense cómo son, como recién decía Vani, el tema de la depilación, si los depilamos, si nos salen o no nos salen granitos, si son normales, cómo es nuestro flujo. Como todas las mujeres tenemos flujos, chicas, todas las mujeres tenemos flujos, unos de mayor en menor cantidad, otros con un olor, algunas con un olor más fuerte, otras menos. Pero bueno, el cambio de las características ahí nos va a hacer pensar de que tenemos una vulvovaginitis. Cuidar la higiene vulvar, ya recién hablamos de cómo tiene que ser la higiene, y consultar, por supuesto, al gineco en tiempo y forma. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito más de la salud ginecológica. ¿Alguna consulta que tengan, alguna duda? ¿Más presente? Yo tengo una consulta, Ana. Sí. El estafilococo beta hemolítico, ese análisis que te hacen cuando El grupo estás B. embarazada. Sí. Claro. Eso que, bueno, en un momento dicen que puede afectar hasta, se produce, bueno, en el canal del parto. El parto puede producir ceguera. ¿Eso entraría dentro de las enfermedades vulvovaginales? Eso sí, tal cual, porque nosotros lo tenemos como flora habitual, ¿no es cierto? Hay mujeres que tienen el estrepto de beta hemolítico del grupo B como flora normal en su vagina y en su vulva, entonces cuando quedan embarazadas, pero no todas lo tienen, es importante testearlo porque si está en un aumento de colonias importante, como decía recién, que producen un desbalance, eso cuando pasa el bebé por el canal del parto puede haber una infección y en el neonato puede producir enfermedades graves. Bien. Entonces, Bueno. en el momento del testeo, si es positivo, la paciente cuando se interna se le pasa un antibiótico y listo, puede tener su parto normalmente. Bien. Pero eso no es... Muy calladas, la otra vez me hicieron un montón de preguntas. Ahora tenemos una pregunta, dice, en caso de tener HPV sin lesiones, ¿puedo transmitírselo a mi pareja? ¿Qué cuidados debería tener? Por supuesto. A ver, ahí. Victoria pregunta. Bien, Victoria. El HPV, como recién dije, puede tener o no puede tener síntomas, ¿sí? La infección por HPV puede ser asintomática, no tener ninguna lesión en ninguna parte, ni en vagina, ni en vulva, ni en el pene, ni en el cuello del útero, pero sí puede transmitirse, ¿de acuerdo? Por eso es la importancia de cuidarse siempre con preservativo. Bien. De hecho, no todas las personas
se infectan con el virus del VPH. O sea, vos podés tener VPH y estar con tu pareja y no infectarla. ¿Por qué? Porque sus defensas están bien y lo que hace la inmunidad es sacar el virus y no dejar que penetre. Bien. Después, Cristina pregunta, ¿hay más riesgos al estar totalmente depiladas y contraer, claro, la depilación definitiva? ¿Riesgos de contraer alguna enfermedad? No sé a qué riesgo. No aumenta el riesgo estar totalmente depilada. Yo lo que siempre les digo a mis pacientes, los pelos por algo están, o sea, están para curarnos, claramente, para cuidarnos. Claramente es una barrera, pero es una barrera sobre todo para que ingresen esos mismos microorganismos que forman parte de la flora normal. A ver, ¿qué les digo yo a mis pacientes? Que se depilen, que sean la depi definitiva, pero hay varios puntos donde nos depilan, digamos, viste que está el cavado profundo, la pelvis completa. La pelvis completa es cuando te sacan el pelo de los labios mayores, de los labios menores. Tratemos de la zona interna de los labios mayores, dejarle el vello para que nos proteja. Total, no se ven realmente, sigue siendo bastante higiénico y te sacan todo, digamos, el vello de lo que es labios mayores y pelvis. Pero no aumenta el riesgo. Sí, a veces algunas pacientes, por estar todas depiladas, tienen vulvovaginitis más frecuentes, pero porque no tienen el vello. Hay otras pacientes que no, pero eso depende mucho de la inmunidad de cada una. Bien. Bueno, Erika dice muy clara, gracias por compartir los conocimientos. María Belén consulta, ¿los juguetes sexuales pueden contraernos bacterias? Por supuesto que sí, siempre hay que higienizarlos bien y comprar juguetes que sean de silicona médica, ¿sí? La silicona médica es un material que luego se puede lavar con agua caliente y deslizan bien, o sea, no tienen microporos donde se puedan alojar bacterias, virus y demás. Por eso es muy importante comprar dildos y juguetes sexuales en lugares, digamos, donde estén testeados, ¿no es cierto? Bien. Cristina consulta, ¿qué enfermedades más frecuentes se producen en la menopausia? ¿En cuanto a qué? A ver, Cristina. Todas las enfermedades de transmisión sexual, si uno sigue manteniendo relaciones en menopausia, se pueden contraer. Y las vulvovaginitis, ojo, mirá qué bueno, esta aclaración, tienen un pico de nuevo en la menopausia. ¿Por qué? Porque el bajón de estrógenos, que eso lo vamos a ver en la charlita que sigue, el bajón de estrógenos lo que hace es tener como más posibilidades o nuestra inmunidad como más baja para contraer las vulvovaginitis estas por cándida y por vaginosis. Así que ahí hay que cuidar mucho el pH vaginal y la higiene vaginal en menopausia. Por ahí por la sequedad también, ¿no? Por la sequedad vaginal que produce en la menopausia. Es que justamente el bajón de estrógenos lo que produce es sequedad vaginal. Esta sequedad vaginal produce inflamación cuando uno va a tener relaciones sexuales y esa inflamación obviamente que es como un cultivo para la bacteria y el hongo que anda ahí pululando y dando vueltas. Tiene como una puerta abierta y genera una infección. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ahí lo aclaró, la vulvovaginitis. Gracias, Kiki, por la pregunta hermosa. Y la copa menstrual Sí. también puede a lo largo usarla más, o sea, más el tiempo recomendado, también puede ser una causa, ¿no? De vulvovaginitis. La verdad es que la copita menstrual es un invento maravilloso, o sea, han disminuido muchísimo las vulvovaginitis con respecto a que no estamos usando toallita, tampones, que son un caldo de cultivo para todos estos microorganismos. Pero lo importante de la copa es que tiene que ser muy bien higienizada y hervida antes y después de cada uso. Bien, excelente explicación, muy clara. ¿Cuáles son los lubricantes que nos puedes aconsejar? Bueno, no me quiero adelantar mucho porque en la próxima charla vamos a hablar de sequedad vaginal y complicaciones en la menopausia, pero sí les adelanto ahí una puntita diciéndoles que los lubricantes que más
están dando resultado hoy en el mercado son los que tienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que lo que hace cuando uno la coloca es atraer agua, es ingresar agua a la célula. Entonces lo que hace es producir una hidratación excesiva en la mucosa y la presencia, digamos, de lubricación. Yo los aconsejo y la verdad es que andan muy, muy bien. ¿Marca? ¿Alguna? No, no tengo problema. Yo trabajo con Biasec y la verdad que es una excelente marca. Siempre se la doy a mis pacientes en forma de gel y en forma de espuma también. Cuando les hablaba hoy de los jaboncitos, importante usar un jabón o una espuma con un pH bajo para así favorecer a que no se introduzcan microorganismos en vulva y en vagina. Bien. Bueno, excelente explicación, qué buena Bueno, respuesta, muchas gracias. espero realmente que les haya servido y que por ahí a mí me interesa, digamos, que las mujeres podamos tener como el ABC, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, no se van a hacer el diagnóstico en la casa, es obvio que van a ir a la ginecóloga, al ginecólogo para hacer el diagnóstico y eso es lo correcto, pero sobre todo para no alarmarse y decir, ah, mira, me salió una verruga. Bueno, a ver, no sé si es, pero si es por HPV, realmente esto se trata, se cura y no voy a tener un cáncer, no me voy a morir de esto, no me voy a enfermar de esto. De hecho, en la libre evolución, en la enfermedad habitual por HPV, hasta siquiera muchas pacientes, porque ya las agarro tarde, no hacen tratamiento e involuciona mismo la verruga y se cae. Sí, lo que pasa es que claramente no nos gusta vernos una verruga y acudimos al médico, le pedimos el primer y el más efectivo tratamiento que pueda haber para que no haya una verruga, para que no esté. Pero sobre todo es para no alarmarse, sí tomar conciencia, hacernos los controles como corresponde y bueno, me parece que esa es la mejor opción, ¿no? Bien, bueno, excelente explicación, muchas gracias por la charla, muy agradecidas por las explicaciones. Bueno, me sumo también. Cristina consulta, ¿pueden salir lunares cerca de la pelvis? Puede ser Por por la edad, supuesto. lunar, no de carne, dice. Lunarcitos quizás como tipo Sí, pequita, no sé. lunares, sí, nevos. Bien, Los nevos son hiperpigmentaciones por aumento de las melanocitos y tranquilamente los lunares pueden estar en vulva como en cualquier superficie de la piel y es aconsejable siempre extraerlos y estudiarlos cuando son en vulva. pueden ser cancerígenos, ¿no? Exactamente. Muchos no, pero siempre los sacamos y los mandamos a analizar. Bien. Sobre todo también porque algunos tienen volumen, entonces por ahí se puede lastimar con el roce de la bombacha, con la depilación y demás, y ahí sí también aumentan el riesgo, digamos, de malignizar. Bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, si no hay más consultas, agradecerte Bueno, por el espacio, por tu tiempo, por la explicación. terminamos re bien, mirá, son -5. Espectacular. Excelente, muy agradecida desde la dirección. Y bueno, las participantes y los participantes también expresan su gratitud y sobre todo en las explicaciones. Bueno, Vamos a subir después la presentación, el link de la presentación a la página de la dirección, así que va a estar disponible ahí. Bueno, estamos en muchísimas contacto. gracias. Un beso a todas. Gracias.